Dios te bendiga. Soy el apóstol Pablo Martínez. Conocí al Señor en el año de 1990, un 20 de mayo. Eran las 4 de la tarde. No puedo olvidar ese día. Ha sido lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Ese día me encontré con el mismo Jesús, quien me llamó ahora a dar a conocer su palabra y todos los secretos y cosas que aprendí en ese mundo de oscuridad. Así como dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por 8 años estuve atrapado en este mundo de tinieblas, del que habla la palabra del Señor, del que el Señor nos rescató para traernos a su luz. 8 años. No se imagina usted lo que yo pude conocer en ese mundo oscuro, en ese mundo de demonios, de espíritus de maldad, de tantos planes por destruir la obra del Señor, la iglesia del Señor, por destruir pastores, por destruir músicos cristianos, por destruir adoradores, por destruir evangelistas, por destruir a profetas, por destruir la obra del Señor. Todas estas cosas que en ese mundo conocí, hoy las estoy dando a conocer a la iglesia del Señor para que no se deje engañar. Tristemente, cuando voy a iglesias a predicar y veo cosas que están practicando allí, cosas que son diabólicas, cosas que son inspiradas por demonios, yo me asombro. Ahora, cuando trato de enseñar muchas de estas cosas a muchos pastores, a muchas iglesias, ¿sabes cuál ha sido el resultado y la respuesta de algunos de esos pastores? Rechazarla. Algunos piensan que esto que durante tantos años yo he contado son mentiras, son inventos, son fábulas. Déjeme decirle que Pablo, el apóstol, dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que no le demos ventaja, que no nos envanezcamos en nuestro propio razonamiento. Hay cosas que muchos pastores ignoran y están practicándolas en sus iglesias sin saber el contenido diabólico que todo esto tiene. En mi encuentro con Jesús pude ver la luz y pude entender que en realidad las obras de Satanás no es contra nadie más, sino contra la iglesia del Señor y con todo aquello que trate de hacer esa obra. Tú y yo somos instrumentos que el Señor escogió para dar a conocer su luz. Por lo tanto, como tú quieres dar a conocer la luz de Jesús, Satanás te va a mirar como su objetivo para atacarte. Ese era nuestro trabajo en el satanismo. Cuando yo me inicié en el satanismo, yo recuerdo que venía de una familia bastante complicada, una familia donde tal vez no había esa unificación, sin papá, sin mamá. La familia estaba descompuesta. Eso empezó a llenar mi corazón de muchas cosas, de odios. Yo odiaba a Dios. No se imagina usted cuánto. Las palabras más vulgares que usted conozca, yo se las decía al Señor en mi ignorancia, en mi dolor, en mi tragedia, en todo lo que había en mi corazón, porque no entendía muchas cosas y para mí el culpable era Dios. Empecé a odiar a Dios, no se imagina cuánto. Y creo que Satanás aprovechó todo ese odio que había en mi corazón para poder entonces hacer sus obras a través de mí en muchas iglesias y en muchos ministros del Señor, en muchas personas cristianas. Yo recuerdo que una persona se me acerca y me dice: tú eres importante para el trabajo que queremos hacer.
Yo recuerdo que esta persona me dijo que la acompañara y llegamos a un lugar donde había una gran cantidad de satanistas, había gente adorando a Satanás, altares de sacrificios, y ahí me dicen a mí que si quiero venderle mi alma a Satanás, que si quiero ser parte de esa hermandad satánica. Hay sectas en todo el país y en todo el mundo que su trabajo principal es estorbar a la iglesia del Señor, no es nada más. Todo lo que ellos hacen es para impedirle a la iglesia avanzar, para atacar pastores, para enfriar iglesias, para apagar cultos, para traer espíritus de rebelión, de rebeldía, de contiendas, de divisiones, para que la iglesia empiece a practicar cuestiones diabólicas. Hay muchas celebraciones que la iglesia cristiana está practicando que son totalmente diabólicas, son inventos diabólicos, son inventos de Satanás, son enseñanzas del infierno. Y tristemente muchos pastores, por falta de discernimiento y revelación, han introducido todas estas cosas que el diablo se inventó dentro de la iglesia. Esto no te lo estoy contando yo porque yo lo conocí en el evangelio, no. Esto que te estoy diciendo y que te voy a decir, lo conocí en el satanismo. Esto se creó ahí para que muchos de ustedes pastores lo practicaran. Muchos pastores que lo están haciendo lo practicaran. Por ejemplo, el Halloween. Halloween es una celebración diabólica. Y yo he escuchado a pastores de renombre decir: vamos a reformar Halloween y vamos a convertirlo en una celebración inofensiva que se pueda practicar dentro de la iglesia. Déjeme decirle que aunque el payaso se le cambie de nariz, sigue siendo payaso. Usted nunca va a poder reformar algo que salió del infierno. Nunca va a poderle cambiar su sentido, porque su propósito original es adorar a los demonios. Eso es Halloween. En el satanismo nos decían: llegó el tiempo, o sea, el 31 de octubre, donde nuestro ambiente es el más adecuado, que era la noche de Halloween. Y muchos en ese tiempo alimentan a los demonios. Mire, hay pastores, hay iglesias que alimentan a los demonios en ese día. Y no hay mayor autoridad y poder que la de la iglesia. Así que cuando una iglesia se presta para celebrar Halloween, para supuestamente reformarlo y hacerlo sentir como algo bueno dentro del pueblo de Dios, lo que está haciendo es fortaleciendo con su autoridad y su permiso a estos demonios que van a empezar a operar con más fuerza en todo el mundo. Entonces, estas celebraciones, como dijo Pablo, el apóstol, dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a su propia carne, a sus propios argumentos, a sus propias ideas. ¿Y sabe qué dice? Dice que desecharán la verdad. Ya no querrán la verdad. Dice el versículo 4: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todo esto de Halloween, esto es una celebración diabólica. Yo la conocí. Yo vine de ese mundo donde todo esto se planeó para que la iglesia lo empezara a aceptar y se casara con estas prácticas y la convirtieran, como están diciendo algunos pastores de renombres, la trataran supuestamente de reformar para introducirla y que la iglesia empiece a practicarla. Otra celebración que la iglesia ha permitido dentro, otra celebración que se inventó en el satanismo, y es el famoso árbol de la Navidad. El famoso árbol de la Navidad. Usted sabía que este árbol, que esta figura es un demonio de adoración satánica. Esto se utiliza en el satanismo para adorar a Satanás, para rendirle ofrendas, para darle camino al satanismo o a la brujería. Ese árbol
No está así por casualidad. Esto tiene una simbología impresionante escondida en él, que para algunos no es visible porque ignoran el significado de cada cosa que hay allí. Ese árbol no representa el nacimiento de Jesús. El árbol antiguamente representaba reencarnación. La gente creía que las personas reencarnaban en los árboles y entonces a los árboles se les rendía culto, se les daban regalos, se les ponían regalos debajo de ellos, se le rendían ofrendas. En la punta se le colocaba una estrella de 5 puntas. Todo esto tiene un significado. Todo esto tiene un significado. Esa estrella de 5 puntas arriba, lo que está hablando es que se le está abriendo el camino al satanismo, el camino a la brujería. La estrella de 5 puntas lo que está diciendo es que tú, que estás colocando ese árbol en tu casa, le estás abriendo el camino al ocultismo. Significa la estrella de 5 puntas. Los regalos que aparecen abajo, lo que significa es que tú que colocas ese árbol en tu casa, le estás rindiendo ofrendas a esos demonios que están entrando a tu casa por medio de esa figura. La estrella de 5 puntas es el camino al satanismo, a la brujería o al ocultismo, y los regalos son las ofrendas que se le van a rendir a Satanás o a esos demonios que van a entrar a tu casa. Yo no te estoy hablando esto porque esto me lo enseñaron en la iglesia. No, antes estas cosas yo las estoy revelando a la iglesia para que la iglesia entienda de que esto no es un juego. La iglesia ha aceptado estas prácticas que ellos han querido reformarlas y adaptarlas a la Biblia. No hay ninguna referencia en la Biblia de que el árbol represente el nacimiento de Jesús. ¿Cómo le llaman a ese árbol muchos cristianos? El árbol de la Navidad. Y la palabra Navidad para algunos significa nacimiento. Entonces yo me pregunto y te hago la pregunta: ¿en qué se relaciona el nacimiento de Jesús con un árbol? Si antiguamente esta práctica del árbol provenía de personas que creían que en el árbol reencarnaban los muertos. Yo necesito dejarle claro a usted esto. Jesús no reencarnó en ningún árbol. Jesús resucitó. Jesús no reencarnó. Jesús resucitó. Él se volvió a levantar. Se volvió a levantar como persona, como ser humano, no como espíritu. Jesús no reencarnó en su cuerpo. Jesús resucitó su cuerpo. El Padre, el Espíritu Santo lo levantó de la muerte, el cuerpo de Jesús. Porque cuando las mujeres fueron a la tumba, ¿sabe cómo estaba la tumba? Vacía. Ahí no estaba el cuerpo de Jesús. Así que el invento de que el árbol es el árbol de la Navidad o del nacimiento, escúcheme bien, es una enseñanza del infierno. Esto es de prácticas satánicas. Los únicos, óigame bien, usted pastor, porque yo vine de ese mundo, los únicos que usan el árbol supuestamente de Navidad son los satanistas. Son los satanistas. Yo no sé si usted es un satanista, porque si usted mete eso en su casa, usted es un satanista que promueve el satanismo, que se está casando con las obras de las tinieblas. Sé que a muchos pastores, amigos míos, no les va a gustar esto, pero es que yo no voy a negociar la verdad con nadie. El Señor me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable para decir la verdad y que tú comprendas de que Satanás ha infiltrado tu vida, ha infiltrado a la iglesia y te ha hecho practicar cosas demoníacas. Es que se ve bonito y yo no le veo nada de malo. Es que las cosas del diablo, el diablo no las presenta como algo malo. Pastor, deje de dejarse engañar. Porque usted no le vea nada de malo no significa que sea bueno. Porque usted no le vea nada de malo a la práctica de este árbol
todos los años. No significa que Dios lo apruebe. Porque usted no le vea nada de malo, no significa que allí no haya un demonio que está cautivando al pueblo del Señor y engañándolo. Esto no es una práctica cristiana. Esto es una práctica del infierno. Ahora, escuche, para que se entere. Porque cuando estaba en el satanismo, el 25 de diciembre a nosotros nos decían que el nacimiento de Jesús, los cristianos estaban siendo engañados con él. Y estaban celebrando el nacimiento de Jesús en un día cuando nace es el hijo de Satanás. Satanás se casa el 2 de noviembre. Las bodas son hasta el 9 de noviembre. Y el 25 de diciembre nace el hijo de Satanás. Ese día muchos cristianos colocaron un árbol que en realidad representa es el nacimiento no de Jesús, sino el nacimiento del hijo de Satanás. Y usted lo está celebrando. Ahora, yo sé que usted me va a decir, pero es que ese día nosotros lo celebramos es a Jesús. Escúcheme, aunque usted quiera tapar algo que no puede tapar, supuestamente colocándole algo bueno, no significa que esa fecha, que ese día, que ese árbol y que toda esa práctica a lo que hace alusión es al nacimiento de un demonio, del hijo de Satanás, que lo toman en el satanismo de esa manera. Lo presentan de esa forma. Lo que en realidad usted está celebrando es el nacimiento de un demonio, no el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús no está relacionado con un árbol. Aún, si vamos a la realidad, vamos a encontrar que el lugar donde Jesús nace, ni siquiera había un árbol, era un pesebre. Y un pesebre, en palabras más explicadas, es un lugar donde comían las vacas, donde comían los chivos, las ovejas, los caballos, donde estaban todos los animales. Jesús nació en una pesebrera. Jesús nació en un lugar donde los animales iban a dormir y a comer, por la sencilla razón de que no había más lugares donde María y José hospedarse, ya que María estaba a punto de dar a luz. Entonces, los cristianos han introducido este árbol en el nacimiento de Jesús. Yo necesito decirle la verdad. Este árbol, quienes practican en él son los satanistas, y en ellos sí relacionan el nacimiento del hijo de Satanás con ese árbol. No te dejes engañar más. No te dejes engañar más. Deja que la luz de Jesús brille en tu vida y te saque de las tinieblas y te traiga su luz admirable. Escúcheme, te lo está diciendo alguien que sabe que está hablando. Yo sé lo que estoy diciendo. No es un invento mío. Invento lo que te está diciendo tu pastor, que ese árbol no tiene nada de malo. Yo estuve en ese ritual donde a este árbol se le adora, se le ponen regalos y se le pone una estrella diciendo caminamos, entramos a la brujería o entramos al satanismo. Y tristemente, muchos cristianos están permitiendo que la brujería y el satanismo tenga entrada en sus casas. Que la brujería y el satanismo tenga acceso a sus vidas y a sus casas. Esto ya es decisión tuya. Esto es decisión tuya. Otra cosa que los satanistas también practicábamos, y era esta figura, Santa Claus. Santa Claus es un demonio. Esto lo tomaron como la figura de un hombre que daba regalos en ese mismo tiempo. Pero en realidad esto es un demonio. Y hay muchas personas que colocan a esta figura en las puertas de su casa. Colocan la figura de este hombre en las puertas de su casa. Algunos pastores, mira hasta dónde han llegado, lo suben al altar. Algunos pastores colocan la figura de este hombre, de Santa Claus, que de santo no tiene nada, en el altar. Lo colocan en los púlpitos para decorar sus púlpitos, para adorarlo también. Ahora, mire la comparación que voy a hacer para que usted pueda entender
lo que en realidad esto significa. Ya se lo dije, detrás de esto hay un gran demonio que quiere engañar al ser humano. Voy a hacer la comparación. Mire cómo se viste este hombre. Se viste de rojo. Este personaje se viste de rojo. La Biblia dice que, aleluya, que Jesús, sus vestiduras están teñidas en rojo, en sangre. Pareciera que hubiese este personaje tratando de imitar a Jesús. Este hombre, este personaje, tiene una barba blanca, grande, una barba. La Biblia dice que Jesús tiene una barba blanca también. Este personaje llega en un trineo volando. Dice la Biblia que Jesús llega en una nube volando. Jesús llegará en una nube. Este personaje tiene un trono donde se sienta. La Biblia dice que Jesús tiene un trono donde está sentado. Este personaje es carpintero. La Biblia dice que Jesús es carpintero. Este personaje tiene duendes que le sirven. La Biblia dice que Jesús tiene ángeles que le sirven. Este personaje llega de noche y se mete por la chimenea. La Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche y nadie lo sabrá. Así igual hace este personaje. Este personaje tiene una risa bastante llamativa. ¡Jo, jo, jo! Se ríe este personaje. La Biblia dice que Dios se ríe de sus enemigos y dice: ¡Jea, jea, jea! Qué gran casualidad, ¿verdad? Qué gran casualidad. Y muchas otras cosas. Este personaje dice: traigan los niños a mí. La Biblia dice, aleluya, dejen ir los niños a Jesús. Jesús dice: dejen venir los niños a mí. Son muchas cosas. Ahora está viendo cómo este personaje quiere imitar a Jesús. ¿Y sabe qué es lo que está haciendo? Ya los niños no le piden a Jesús. Los niños y muchos padres, ¿sabe a quién le piden los regalos? A Santa Claus. Porque han visto que este personaje se ha vuelto más importante que Jesús. Déjeme decirle, esto es un demonio que usted ha permitido que entre en su casa, que usted ha permitido que esté en el altar de la iglesia del Señor, que usted ha permitido que esté dentro de la iglesia del Señor, que esté en la puerta de su casa, dándole entrada a los demonios. Esto es un demonio que trata de imitar a Jesús, trata de tener todas las características de Jesús. ¿Para qué? Para engañarte, para que ya tú no digas Jesús, sino que ahora digas Santa Claus, para que ahora tengas una estatua, para que tengas un rostro dentro de la iglesia y en tu casa. Esto es un demonio. Y todo esto se trabajó, claro, porque hay gente que todo lo que ven bonito lo quieren tener en su casa. Y quiero decirle que no todo lo que usted vea bonito está bueno. No todo lo que usted vea bello es bueno. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso no te puedes dejar engañar. No puedes dejar que Satanás esté metiendo dentro de tu casa, dentro de tu vida, en la iglesia, todas estas prácticas diabólicas y satánicas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo que a nosotros nos reunían y nos decían: el trabajo de ustedes es entrar a las iglesias e impedir que estas iglesias crezcan, que estas iglesias avancen. Mire, para poder atacar a los pastores, nosotros entrábamos y buscábamos a la gente que estaba mal en la iglesia, la gente que tenía pecados ocultos, la gente que hacía cosas que a Dios no le agradaban. Había un demonio que nos decía, antes de entrar a la iglesia, nos decía al lado de quién nos podíamos sentar. Recuerdo una vez que ese demonio nos dice: mira, al lado de esa mujer de rojo,
se pueden sentar. Yo pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué nos podemos sentar al lado de ella? ¿Sabe qué nos dijo ese demonio? Nos dijo porque esa mujer habla muy mal del pastor de esa iglesia. Habla muy mal de su pastor. Porque es que los demonios saben cómo se mueven las cosas. Usted a veces cree que usted va solo por la calle. Usted a veces cree que usted está solo en el centro comercial. Usted a veces cree que usted está solo con su noviecita ahí en lo oscuro. Hay demonios que te están observando. Hay demonios que te están analizando para saber cómo acabarte, cómo infiltrarse dentro de la iglesia. Y si tú eres músico, eres cantante en la iglesia, eres predicador, director, ujier, estás en multimedia, en alguna cosa en la iglesia, ya tú sabes que tú eres la forma como ellos van a entrar en la iglesia y poder atacar al pastor y poder enfriar la iglesia y poder traer problemas. Hay personas como esa mujer a la cual nosotros podíamos sentarnos al lado de ella y poder hacer lo que queríamos hacer en la iglesia. Recuerdo que ese día que nos sentamos al lado de esa mujer, podíamos y no teníamos ningún impedimento de hacer lo que queríamos hacer. Empezamos a bloquearle la mente al predicador. Empezamos a maldecir a Jesús dentro de la iglesia. Empezamos a crear un ambiente de pesadez dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque había una mujer que estaba dentro de la iglesia que nos permitía hacer todo eso. Ahora, alguien me dijo y me hizo esta pregunta, pero ¿cómo ustedes podían entrar a la iglesia? ¿Cómo podían entrar a la iglesia? Mire, cuando la iglesia está baja, cuando la iglesia ha decaído en su búsqueda de Dios, ha decaído en oración, ha decaído en adoración, ha decaído en alabanza, cuando la iglesia ha bajado la guardia, fácilmente los demonios pueden entrar, los satanistas y los brujos. Alguien dijo una vez, pero es que Satanás no puede entrar a la iglesia. Yo le quiero decir que eso es falso. Satanás sí puede entrar a la iglesia. La única manera en la que él no puede entrar es donde está el Espíritu de Dios. Porque automáticamente cuando el Espíritu de Dios se está moviendo en un lugar, dice la Biblia, ahí hay libertad. Los demonios tienen que salir. Los demonios tienen que huir. Los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, porque Jesús les dice, el reino está aquí. El reino ha llegado, está entre vosotros. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿y cuál es la señal de que el reino de Dios está aquí con nosotros? ¿Sabe qué le dijo Jesús? Los demonios huyen. Los demonios huyen. Cuando el reino de Dios, cuando el Espíritu Santo opera en un lugar, ahí no puede operar Satanás. Ahí no puede entrar Satanás. No puede. Así que si a usted se le metió el diablo en la iglesia, pastor, si a usted se le metió una bruja en la iglesia, se le metió un demonio en el culto, es porque ahí no está gobernando el Espíritu Santo. ¿Quién sabe qué está pasando? ¿Quién sabe qué puerta abierta está? Pero aunque haya gente que quiera dañar la iglesia, si el Espíritu Santo opera allí, se mueve ahí, ahí va a haber libertad. Cada vez que el diablo quiera meter la nariz, se le mocha. Cada vez que el diablo quiera meter la mano, se le mocha. Cada vez que un demonio quiera entrar, va a salir reventado de ese lugar. Porque donde está el Espíritu y donde está el reino de Dios, no pueden haber dos reinos. Si el reino de Dios está gobernando en ese lugar, ahí no puede gobernar Satanás. Ni un satanista puede entrar. Y se lo digo por experiencia propia. Habían iglesias a las que no podíamos entrar. Ese mismo demonio que nos decía al lado de quién nos podíamos sentar, ¿sabe qué nos decía? No entren ahí. Yo siempre, como preguntón, le preguntaba al demonio, ¿y por qué no? Me dice, porque ahí gobierna Jesucristo. Porque ahí gobierna el Espíritu Santo. Y no podíamos ni siquiera a más de 15 metros acercarnos a la puerta de esa iglesia. ¿Sabe qué pasaba? En el mundo espiritual, la iglesia se ve de dos maneras. En el mundo espiritual, óigame bien, entiéndame bien. En el mundo espiritual,
la iglesia se ve de dos maneras. Una, en el mundo espiritual, la iglesia resplandece. Es como el sol a pleno mediodía. Una luz impresionante. Ojo, pero esto pasa cuando el gobierno de Dios, de Jesucristo, está en esa iglesia y está en ese creyente. Resplandece, brilla, que es una cosa tremenda, por medio de la gloria de Dios que opera en ese lugar u opera en su vida. Ahí no podíamos entrar, porque espiritualmente se veía que esa iglesia resplandecía de una manera impresionante, impresionante. Ahí no podíamos entrar, había gloria de Dios allí, el gobierno de Jesucristo allí, el Espíritu Santo moviéndose con gran poder y gran gloria. Y la segunda forma de cómo la iglesia o el creyente se ve en el mundo espiritual es que hay un olor. Oh my God. Hay un olor. Se suelta un perfume. Se suelta una fragancia. ¿Qué fragancia más deliciosa? ¿Qué olor más agradable? Ahora, a los satanistas no les gusta ese olor. A los demonios no les gusta ese olor. El diablo no podrá estar dentro de la iglesia mientras ese perfume se esté soltando en cada culto y en cada corazón, en cada vida. Ese perfume atormenta a los demonios. Ese perfume atormenta las tinieblas. Ese perfume atormenta a Satanás y a todos los espíritus malvados. Es el perfume, aleluya, del Espíritu Santo, el perfume de Jesucristo, el perfume del Padre en ese lugar. Ese demonio nos decía, no entren allí. Ahí está el perfume de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia con respecto a ese perfume? Que somos olor fragante para nuestro Dios. La iglesia debe ser olor fragante para su Dios. Aleluya. Debe ser un olor agradable. ¿Qué da ese olor, esa fragancia? ¿Qué da ese olor fragante? ¿Qué lo da? Tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. ¿Sabe por qué Satanás ha permitido que en muchas iglesias se practique Halloween? Se mete el arbolito y a Santa Claus para dañar ese olor, para dañar ese perfume, y ya no huela a Jesucristo, ya no huela al Espíritu Santo, ya no huela al Padre, sino que huela a demonios, que huela a Satanás, que huela a las tinieblas. Por eso ya no pasa nada en la iglesia que tú pastoreas, porque has permitido todas estas cosas allá adentro. Por eso no pasa nada. Te has vuelto un pastor permisivo, un pastor alcahueta, un pastor tolerante a la maldad, al pecado, a la inmundicia. Porque has permitido que Satanás meta su olor nauseabundo, su olor putrefáctico, su olor inmundo, y ha sacado la fragancia del Espíritu Santo de ese lugar, de su casa. Tú le tendrás que dar cuentas a Dios. Estas dos formas se ve la iglesia en el mundo espiritual. Habían iglesias que no podíamos entrar por eso. Habían cristianos que no podíamos tocar, contaminar. Por eso no lo podíamos ni siquiera tocar. Porque una de las cosas que hacíamos para contaminar cristianos era abrazarlos. Y el beso. Usted no se puede dejar abrazar de todo el mundo. Usted no se puede dejar dar un beso en la mejilla. Hoy se practica el ósculo santo. Se le ha quitado lo santo y ahora se practica el ósculo carnal. Bendito sea el Señor. Y a través de esto nosotros aprovechábamos y dábamos el beso y dábamos el abrazo. Y con esto había transferencia de demonios, transferencia de espíritus, transferencia a las personas. Tenga cuidado quien le abraza. Tenga cuidado quien le toca. Tenga cuidado quien le pone la mano en la cabeza. Tenga cuidado quien le da el beso. Tenga mucho cuidado, porque hay brujos y satanistas comisionados para transferir demonios y espíritus a tu vida. Nosotros infiltrábamos las iglesias de esta manera. Ahora, ¿cómo destruíamos a pastores? ¿Cómo destruíamos a ministros, a evangelistas, a predicadores? Primero entrábamos y conocíamos su liderazgo,
Conocíamos quiénes eran los líderes más cercanos a ese pastor. Y por medio de esos líderes empezamos a trabajar, poner cargas a ese pastor, problemas, generarle problemas y problemas y problemas, para cargarlo y no dejarlo hacer bien su trabajo. Para convertir a ese pastor en una persona preocupada, una persona afanada, una persona desesperada. Y eso volvía vulnerable a ese pastor. Vulnerable. Nosotros no podíamos llegar directamente al pastor. ¿Sabe por qué? Porque los hombres de Dios son hombres de autoridad y están en un rango muy elevado. No todo satanista se puede acercar a un ministro del Señor. ¿Por qué? Porque aún las tinieblas reconocen el rango de poder y de autoridad que tiene un ministro del Señor. Es triste saber de que los demonios saben el rango de autoridad y de poder que tiene un pastor, y muchas veces no lo saben sus propios líderes. Los demonios respetan eso. No todo demonio, no todo espíritu está facultado para llegar a un pastor. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben y conocen el rango que tiene, el nivel de poder que Dios le ha dado, el nivel de autoridad que Dios le ha dado a ese pastor. No todos los demonios pueden llegar a un pastor. No todos los demonios pueden tocar a un pastor. No todos. Se necesitan demonios de un rango de autoridad igual a la que tiene el pastor. ¿Y cómo es eso si los demonios no tienen autoridad? Escuche, ahí es donde está el secreto. Cuando un líder de ese pastor, oiga esto, cuando un líder de ese pastor no respeta su autoridad, como cristiano, ese líder le entrega autoridad delegada. La autoridad que Dios le ha dado a él como líder, como cristiano, como hijo de Dios, se le entrega a un demonio. Y entonces ese demonio puede crecer en rango para entonces poder llegar a ese pastor. Es por eso que hay personas o líderes que fueron muy allegados al pastor, que le dividieron la iglesia. ¿Cómo pasó eso? Ese líder le entregó autoridad delegada por él a un demonio, y ese demonio pudo acceder al pastor y dividirle la autoridad, dividirle la iglesia, dividirle la congregación, y pudo hacerlo. Por eso usted debe tener cuidado a qué personas llama a su liderazgo, porque nosotros infiltrábamos a los líderes de los pastores para poder llegar a ellos. Hoy hay pastores que ya no lo son. Hoy hay pastores que dejaron tirada la obra. Hoy hay pastores que cayeron en adulterio. Hoy hay pastores que se suicidaron. Hoy hay pastores que se cansaron de ser pastores y abandonaron todo. Hoy hay pastores que engañaron a sus esposas y se fueron con la secretaria. Hoy hay pastores que le son infieles a sus esposas estando en el pastorado. Escuche, todo esto que está pasando y que te he mencionado son pastores que han sido infiltrados por demonios, por Satanás. ¿Sabe por qué? Porque no todo el que tú llamas a que te acompañe en el liderazgo, en el pastorado, en el ministerio, a que te ayude, viene de parte de Dios. Hay gente, líderes tuyos, que han sido infiltrados por Satanás y te están haciendo la vida imposible. Te están haciendo imposible ejercer la asignación que Dios te ha dado. Ten cuidado, bendito sea el Señor, porque si no tienes cuidado, Satanás te va a infiltrar, Satanás se va a meter y te va a destruir y va a acabar con lo que Dios te ha asignado a hacer. Debes tener cuidado, porque si no tienes cuidado, Satanás te va a destruir
y no te va a dejar avanzar, no te va a dejar crecer, no te va a dejar realizar lo que Dios te ha asignado. Cuídate de qué gente llamas a que esté contigo en el ministerio a hacer ese trabajo que Dios te mandó a hacer. Recuerdo que en una ocasión nos dijeron: hay que destruir una iglesia, hay que acabar esa iglesia. Y ese día nosotros empezamos a llegar a las 5 de la tarde a esa iglesia. Empezamos a tocar las sillas, a tocar todas las sillas de la iglesia, y en cada silla colocar un demonio. Eso lo hacen los satanistas y los brujos. Ahora le digo algo para que se asombre. Llegábamos, tocábamos los instrumentos de música, tocábamos el sonido, los micrófonos, todo que iba a ser parte del culto. Mire, cuando comenzaba el culto en esa iglesia, era una frialdad horrible, una frialdad terrible. Si usted nota que en la iglesia no está pasando nada, no está sucediendo nada, la gente salió como entró, y tal vez peor, revise qué está pasando. Revise que el líder está infiltrado por algún brujo satanista o algún demonio. Tienes que pedirle al Señor que te muestre qué está sucediendo en la iglesia, porque no es normal. Escúchame bien, no es normal. No te acostumbres a cultos donde no pasa nada. Nosotros infiltrábamos cultos y no pasaba absolutamente nada. Una predicación vacía, seca, donde no se sentía nada. Pastores que se llenaron más de letra que del espíritu. Hoy hay pastores que son más administradores en la iglesia que ministros de la iglesia. Lo voy a repetir. Hoy hay pastores que se volvieron más administradores de la iglesia que ministros de la iglesia. Están llenos de números, de letra, de contratos y de proyectos, pero del espíritu están vacíos. Esas son las iglesias fáciles de infiltrar. Pastores que ya no oran como antes. Pastores que ya no están pendientes del ambiente de la iglesia como antes. Con decirle, ellos ya no hacen parte del culto. Ellos solamente salen de la oficina cuando les toca predicar. No participan en el culto. No participan en la adoración. No participan en la alabanza. No participan en la oración. Apenas terminan de predicar, ¿sabe qué hacen? Salen de la iglesia, cogen su carro y se van. ¿A dónde? No sé. Pero hoy hay pastores que se volvieron solo administradores. Esos pastores son fáciles de infiltrar por Satanás. Ya ellos no son parte del culto. Ellos están en su oficina, relajados, supuestamente estudiando, cuando el pastor debe estar preparado y él debe ser el primero en ser parte del culto. Usted como pastor, usted no puede menospreciar el tiempo de adoración y de alabanza en el culto. Usted no puede menospreciar. Porque estoy en la oficina estudiando. Ese no es tiempo para estudiar. El tiempo de adorar y de exaltar al Señor no solo es para los hermanitos de la iglesia, también es para ti. También es para ti, pastor. También es para ti, profeta. También es para ti, apóstol. También es para ti, evangelista y maestro. También es para ti el tiempo en el que se adora a Dios. No solo es para los hermanitos. Tú eres parte del culto también, pastor, ministro del Señor. Satanás te infiltra. ¿Sabes por qué? Porque tú te has vuelto solo un administrador y has bajado la guardia. Ya no estás alimentándote como te debes alimentar. A esos pastores eran a los que nosotros buscábamos. Escuche, llegamos a las 5 de la tarde a esa iglesia. El culto era pesado, hacíamos de todo allí. ¿Sabe quién nos daba las llaves de la iglesia? ¿Sabe quién nos daba las llaves de la iglesia para entrar a la iglesia? El mismo pastor. Nosotros llamábamos: pastor, ¿nos presta las llaves para entrar al templo? ¿Nos presta las llaves? Claro, hijos. Nos decía hasta hijos. Claro, hijos, cojan. Nos tiraba las llaves. Nosotros abríamos, entrábamos, cerrábamos y el pastor no sabía lo que nosotros hacíamos dentro de la iglesia, del templo. El pastor lo ignoraba. Comenzaba el culto y el pastor ni cuenta se daba que habíamos desatado una cantidad de demonios y de espíritus, que habíamos puesto maldición y demonios y espíritus en cada silla.
que habíamos tocado los instrumentos para que no se adorara al Rey de Reyes y Señor de Señores, que habíamos tocado el sonido para que todo saliera mal. Y el pastor no se daba cuenta. La iglesia estaba muerta. No había gente de discernimiento. Los dones del Espíritu Santo escaseaban dentro de la iglesia. No había quien se levantara en esa iglesia y dijera: algo está pasando aquí. Siento el ambiente pesado. Siento que hay algo oponiéndose. Nadie. Así como hay iglesias hoy, donde el ambiente está muerto. ¿Y sabe qué hace la gente? Acostumbrarse a ese ambiente. Acostumbrarse a ese ambiente. Tristemente la iglesia se ha ido acostumbrando a un ambiente de muerte, donde no pasa nada, donde no fluye nada, donde no se siente nada, donde no ocurre nada. La iglesia se acostumbró, se está acostumbrando a ese ambiente. Y ese ambiente es diabólico, ese ambiente es demoníaco, en ese ambiente está Satanás. Ese pastor ha sido infiltrado. Escuche, nos dieron un mes para destruir esa iglesia, pero no pasó nada. Se cumplió el mes y no pasó nada. ¿Qué sucedió aquí? Decíamos, pero hemos hecho todo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? Entonces, de 5 de la tarde decidimos llegar a las 3. De 3 a 7 de la noche empezamos a maldecir. Empezamos a soltar demonios, empezamos a contaminar las sillas, empezamos a tocar los instrumentos, empezamos a tocar el sonido, empezamos a descontrolar todo, a soltar, a maldecir. Escúcheme, hasta las 7 de la noche comenzaba el culto y no pasaba nada. La iglesia seguía en pie. No por ese pastor estaba infiltrado ya. No por sus líderes estaban infiltrados ya. ¿Sabe qué pasó? El último día, a mí se me dio por ir a la parte de atrás de la iglesia. Curiosamente había una cortina. Nunca habíamos corrido esa cortina en todo el tiempo que estuvimos allí. Pero ese día se me dio a mí por correr esa cortina y detrás de esa cortina había una puerta pequeña. Yo medio empujo la puerta y ¿sabe a quién veo yo allá adentro? Era un cuartico muy pequeño. Un cuarto como de oración, a 2 señoras como de 80 años más o menos. En ese cuarto arrodilladas en el piso, 2 señoras, 2 ancianas como de 80 años, arrodilladas en el piso, que oraban y oraban, oraban y oraban y decía: Señor, guarda este lugar, Señor, ten misericordia de nuestro pastor, Señor, no te vayas de este lugar. Estaban guerreando. Habían 2 intercesoras que sabían que algo estaba pasando en la iglesia. ¿Y sabe a qué hora llegaban esas mujeres? Nosotros primero empezamos a llegar a las 5 de la tarde. Al no pasar nada, empezamos a llegar a las 3 de la tarde. ¿Sabe a qué hora llegaban esas mujeres? A la 1 del mediodía. Hasta las 7 de la noche, esas mujeres estaban ore, interceda, guerre, estaban batallando allí en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué estaban provocando? Que 2 satanistas pudiesen destruir la iglesia. Esas 2 mujeres habían impedido que el diablo lograra su objetivo. Hacen falta ese tipo de mujeres que dejen de ver tanta novela, que dejen de estar pegados tanto en las redes sociales y empiecen a buscar el rostro de Dios. A Satanás no lo echa fuera tus páginas de internet, no lo echa fuera ni tu Facebook ni tu Instagram, no lo echa fuera tu canal de YouTube. A Satanás no lo echa fuera tus títulos de teología. A Satanás no lo echa fuera tus diplomas profesionales. A Satanás lo echa fuera la autoridad que tú ganas buscando a Dios en su presencia, alimentándote de su palabra. Como dice Efesios capítulo 6 versículo 10, dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay iglesias que Satanás no las puede tocar porque en ellas gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ellas está el precioso y maravilloso Espíritu Santo moviéndose, llenando, aleluya, cada parte de ese lugar. Bendito sea el Señor.
Hay demonios que no pueden tocar, hay satanistas que no pueden tocar a ministros del Señor porque no tienen ese rango. Escucha lo que le voy a repetir nuevamente. Si los demonios respetan la autoridad de ese hombre, de esa mujer de Dios, si el mismo Satanás sabe que no puede tocar a un hombre de Dios por la autoridad, por el poder que tiene, como tú, siendo líder de tu pastor, no respetas su autoridad, te pasas por encima de su asignación? ¿Cómo tú tratas mal a tu pastor siendo su líder? Si los demonios no lo pueden tocar, ¿por qué tú lo tocas con tu lengua? Los demonios no pueden hablar mal de ese pastor por la autoridad que él representa. ¿Cómo tú lo haces? ¿Sabe cómo lo haces? Porque satanistas te han infiltrado para que lo hagas. Porque saben que ellos no lo pueden hacer. Entonces te usan a ti. Oh my God. Oh my God. Escuche, eso hacíamos. Como no podíamos llegar directamente al pastor, buscábamos a sus líderes. Porque la autoridad de un líder es la autoridad que ese tiene como hijo de Dios. Y ese se puede acercar al pastor y puede vulnerar su autoridad, puede irrespetar su autoridad, puede violentar la autoridad de ese pastor. Escuche esto que le estoy diciendo claramente. Hay demonios, hay espíritus que no pueden tocar al pastor, al ministro. Entonces usan a sus líderes o a cristianos para que sí lo hagan, porque ellos saben que el cristiano tiene autoridad de Dios. Los demonios no tienen autoridad. Ellos tienen poder, pero no tienen autoridad. Satanás tiene poder, pero no tiene autoridad. La autoridad la tiene la iglesia. La autoridad la tienen los hijos de Dios. Entonces, como hay demonios que no pueden tocar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, entonces infiltran a uno de sus líderes. ¿Para qué? Para que vulneren la autoridad de ese hombre de Dios, para que lo hieran, para que lo traicionen, para que lo enfermen, para que lo desanimen, para que lo estresen, para que hagan que el pastor caiga en enfermedad. ¿Sabe? Todo eso lo puede hacer un líder que ha sido infiltrado. Por eso ten cuidado, pastor. ¿A quién llamas? ¿A quién llamas a tu lado? ¿A quién llamas a tu lado? A que te ayude. Tal vez ese es un emisario del diablo que quiere dañarte. Y el diablo sabe, los demonios saben que como no te pueden tocar, buscan a tus líderes para que ellos sí lo hagan. Para a través de la autoridad de ellos poder llegar a ti y destruirte, desanimarte y echar abajo la obra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Un claro ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó esto para que aprendiéramos. Él llamó a dos personas, a dos hombres, a ser parte de su ministerio. Uno Judas y otro Simón, llamado más adelante Pedro. Judas fue influenciado por demonios, fue infiltrado. ¿A quién usó Satanás? A los fariseos para poder llegar a Judas, poderlo infiltrar y que Judas traicionara a su maestro. Porque los fariseos sabían que la única manera de ellos llegar a Jesús era a través de uno de sus discípulos. ¿Está entendiendo? Y usaron a Judas. Ahora, Satanás también quería ser parte a través de otro y utilizó a Simón. Satanás sabía que no podía tocar a Jesús, que no le podía impedir hacer lo que él iba a hacer. Entonces se metió en Simón Pedro. Y Simón Pedro se empieza a oponer a lo que Jesús tenía que hacer en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué le responde Jesús? Jesús le responde a Simón: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Ahora, en ese caso, Dios tuvo misericordia de Pedro, pero también de Judas, pero Judas no alcanzó la misericordia. Dios tuvo misericordia, pero Judas no alcanzó a la misericordia. Bendito sea el Señor, porque de tanta angustia que tuvo Judas, se ahorcó y se quitó la vida. Y ese es el pago de Satanás a los traidores, a los que quieren o a los que se prestan como instrumentos del diablo para oponerse al avance de la obra del Señor y
de la asignación que Dios le ha dado a sus ministros, a sus pastores. No seas tú parte de los instrumentos de Satanás. Sea un instrumento para Dios. Recuerdo que en una ocasión una mujer llega donde nosotros estábamos y nos dice: yo quiero que ustedes hagan que una pareja de esposos que viva al lado de mi casa se vayan de ahí. Hagan cualquier trabajo para que esa gente se vaya de ese lugar. Escuche, esta mujer nos pide que hiciéramos un trabajo de brujería para hacer de que esa familia, esa pareja, se fuera de ese barrio, de esa casa donde vivían alquilados. Nosotros le dijimos: listo, señora, eso le vale tanto de dinero. Ella nos pagó muy bien. Como a las 12 de la noche empezamos a lanzar demonios. Ella nos dio la dirección, todo, la dirección, y a esa dirección empezamos a lanzar demonios de tormento. Algo ocurrió, porque como a las media hora toda esa endemoniera se regresó. Todos esos demonios se regresaron y nos atormentaron a nosotros. Yo quiero decirle algo bien claro: los demonios, cuando no pueden conseguir su objetivo, se enfurecen contra la persona que los invocó y los envió a hacer algo. Los demonios se enfurecen contra ellos. Es por eso que hay brujos que usted los ve bastante demacrados, personas que trabajan con las tinieblas, que están bastante demacradas, arruinadas, enfermas. Porque cada vez que uno de ellos invoca un demonio, un espíritu, y lo comisiona a algún trabajo, si ese demonio o espíritu no consigue su objetivo, se regresa furioso. ¿Sabe por qué? Porque le voy a contar qué pasó. Recuerdo que volvimos nosotros a hacer otro trabajo. Yo había alcanzado el nivel de hacer viajes astrales. Y juntamente con otro muchacho decidimos viajar astralmente hasta la casa de esa pareja. Cuando llegamos astralmente por conexión de un demonio que nos permitía hacer esos viajes astrales, llegamos a esa casa. Escuche, a más de 15 metros no nos pudimos acercar a esa casa. No sé, bendito sea el nombre del Señor, pero a más de 15 metros de esa casa no nos podíamos acercar. Vimos a hombres que medían casi 4 metros de altura alrededor de esa casa, enganchados como si fuesen eslabones de una cadena, uno con otro, un hombre con otro. Yo ahora entiendo que estos eran ángeles del Señor acampando, como dice la Escritura, alrededor de esa casa. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese texto bíblico se mostró frente a mis ojos. Ese texto bíblico se hizo real frente a mis propios ojos. Yo vi al ángel de Jehová acampando alrededor de esa pareja, de esa casa, defendiéndolos. Pero ojo lo que dice: los que le temen. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Aquí el secreto para que Dios te proteja de toda trampa de brujería, hechicería, satanismo, vudú, macumba, es que tú tengas temor de Dios y vivas para Dios en ese temor santo, reverente, puro. Bendito sea el nombre del Señor. No nos pudimos acercar. Esos hombres que eran ángeles me quedaban mirando tan fijamente que yo sentía que la mirada de ellos rompía mi corazón, partía mi ser, y tuvimos que regresarnos. A los días llega esa señora furiosa, porque esa pareja seguía viviendo allí. Y la señora me dice: quiero que me regresen mi dinero porque ustedes no han hecho nada. Le dije: señora, no, hemos hecho 3 trabajos, señora, y no ha podido funcionar ni uno solo. Yo le quiero preguntar, señora, ¿quién es esa gente? ¿Quién es esa pareja, señora? Y la señora, muy relajada, nos dice: esa es una pareja de cristianos que viven al lado de mi casa, que me tienen hasta aquí con esas alabanzas y esas predicaciones de su pastor.
Al yo escuchar eso, le digo a la señora, ¿y usted por qué no nos dijo eso desde el principio? Usted no sabía que esa gente tan llena de su Dios, porque como yo no conocía al Dios de esa pareja, esa gente tan llena de su Dios no se puede tocar. Señora, usted no sabe que esa gente está prohibida tocarla, porque esa gente hay alguien más grande que la defiende. Eso fue una experiencia impresionante. Yo te quiero decir algo a ti. Si Satanás ha podido infiltrar tu casa, es porque el ángel de Jehová no acampa ahí en tu casa. Yo necesito decirte que si el ángel de Jehová acampa alrededor de tu casa, ahí no puede entrar brujería. Te lo digo por experiencia propia. Ahí no puede entrar ningún espíritu, llámese como quiera llamarse. Si el ángel de Jehová, el reino de Dios, el precioso Espíritu Santo está en tu casa, está en tu vida, a ti no te entra la brujería, a ti no te entra la hechicería, a tu casa no entra ningún brujo ni satanista, no entra la macumba, no entra la santería, no entra el vudú, no entra el diablo. Yo te lo digo porque a esa casa nosotros no pudimos entrar. El ángel de Jehová estaba allí. Ese texto bíblico se hizo real frente a mis ojos. El ángel de Jehová acampaba alrededor de esa casa, de esa pareja llena de Dios. Como decía esa mujer, me tienen cansada con esas adoraciones y alabanzas. Me tienen cansada con esas predicaciones de su pastor. Oye, llena tu casa de la presencia de Dios, de adoración, de alabanza, de palabra, de predicaciones. Alabado sea el Señor. Llénate del temor de Dios, llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios. Alabado Shema Kaya Maya. Llénate de Dios. Bendito sea su nombre. Satanás no podrá infiltrarte. ¿Cómo conocí a Jesús? ¿Cómo conocí a Jesús? Al principio te dije un 20 de mayo del año de 1990. Eran las 4 de la tarde. Recuerdo ese día mejor que cualquier cosa en mi vida. Ese día iba a alcanzar mi cuarto poder. Me iban a dar la facultad de transmutación. ¿Qué significa eso? Podía espiritualmente trabajar por medio de animales y entrar a casas y cosas así. Recuerdo que ese día cuando voy, iba bastante endrogado. Había tomado mucho licor. Y había hecho esto porque la última misa negra que se había hecho, en la que yo había participado, nos dijeron que Satanás se iba a presentar por 5 segundos. Como Satanás no es omnipresente, no puede estar en todas partes a la misma vez. Por lo tanto, el tiempo en el que él iba a estar allí era limitado. Ese día nosotros debíamos estar por 2 horas en el suelo adorando a Satanás. 2 horas en el suelo adorando a Satanás. Una de las cosas que a mí me asombra y es la forma en cómo la iglesia cree adorar al Dios de Israel. Y están engañados. Hoy hay mucha música almática dentro de la iglesia, no adoración. Más adelante voy a hacer un estudio sobre esto. Mucha música almática y no adoración ni alabanza. Por ejemplo, nos alegramos cuando cantamos levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, cansado del camino. Renuévame, Señor Jesús. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más. La música en la iglesia, en vez de ser adoración, se volvió música almática. ¿A qué me refiero? No estás cantándole a Dios, te estás cantando a ti mismo. La adoración
a Dios no te involucra a ti en tu necesidad. No es que tú vas a usar la adoración para pedir. La adoración no es para pedir. La adoración es para adorar. Eso es la adoración y la alabanza. Pero hemos utilizado la adoración o la música en la iglesia para pedir, para decirle al Señor, dame, para decirle al Señor, renuévame, para decirle al Señor, tengo problemas, soluciónamelos. La adoración no es para pedir, no es para que Dios te solucione problemas. Aún lo último que escuché fue una canción que dice, y si Pablo y Silas te adoraran y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorar. Si Pablo y Silas que estuviesen aquí escuchando a esta gente cantar eso, a más de uno les hubieran reventado la boca, porque ellos no adoraron para que el Señor les rompiera las cadenas. Ellos adoraron porque esa era su naturaleza, su actitud era esa. Pablo y Silas no adoraron para que Dios les rompiera las cadenas. Y este es el vivo ejemplo en donde ha caído la iglesia. La iglesia está adorando para que Dios haga algo, y la adoración no es para que Dios haga algo. Pablo y Silas adoraron, Dios rompiera las cadenas o no, pero esa no era la intención de ellos. Las cadenas se rompieron, pero no porque ellos adoraron, sino porque Dios lo quiso hacer. Ellos adoraron porque ellos disfrutaban adorar a Dios. Mire, no crea que Pablo y Silas estaban diciendo, rompe las cadenas que me atan, rompe las cadenas que me impiden caminar. No, ellos que estaban diciendo, santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana. Eso adoraban ellos. Ellos no cantaban, ven y rómpeme las cadenas, ven y quítame las cadenas, ay, me siento triste, ay, si tú no me ayudas, ay, no sé qué. No, deje la mentira, deje la mentira. En el satanismo no adoran como adoran en las iglesias. En el satanismo el único nombre que se invoca es el de Satanás. Nuestra adoración como cristianos, el único nombre que se debe nombrar es el nombre del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho muchos? Han convertido la adoración y la alabanza en la iglesia en un altar de Baal. En un altar de Baal. Espere ese estudio que le voy a regalar. Recuerdo que ese día estábamos allí 2 horas adorando a Satanás. Y se presentaron esos demonios. Era una cosa horrible. El ambiente era tan pesado. No se podía respirar. El ambiente estaba tomado por las tinieblas. Era una cosa fea. Al experimentar eso, la segunda misa negra que se iba a hacer, yo dije, no puedo ir en mis 5 sentidos. Yo debo ir bajo efecto del licor, de las drogas. Y fue así. Salí para ese lugar, debía estar a las 12 de la noche, pero cuando iba en el camino, alguien me llamó y me dice, oye, te ves mal, ¿por qué no vienes a mi casa y comes algo? Yo recuerdo que cuando sentí lo que esa persona me decía, algo provocaba rechazo en ella. Los demonios me decían, no te acerques, pero yo tenía mucha hambre. Llevaba consumiendo drogas y licor por 3 días para estar preparado para ese día. Recuerdo que accedí cuando voy entrando a la casa de esa mujer. Escúcheme, en el fondo de la casa de esa mujer había una señora que me gritó con tanta autoridad diciéndome, Jesús te ama, Jesús te ama. Y esa mujer poco a poco se empezó a acercar a mí. Jesús te ama, Jesús te ama. Y llegó enfrente a mí y me dijo, y quiere entrar a tu corazón. Yo empecé a maldecir a esa señora, pero esa señora tenía una autoridad impresionante. Ya por último le dije, señora, por favor, yo no puedo hacer eso. Yo sentí que al piso me clavaron los pies y por más que yo quería salir corriendo, no podía. Había una autoridad que tenía esa mujer que no permitía
que yo huyera de ese lugar. Y esa mujer me dice: Jesús quiere entrar a tu corazón. Ese día yo, con luchas y batallas, repetí la oración que esa mujer me pidió que repitiera. Aún así me fui para la secta. Cuando llegué allá, ya el ritual no se podía hacer. ¿Qué había pasado? Se había pasado el tiempo. En el satanismo pasa algo, y es que los tiempos son muy importantes. Cuando se dice que algo se va a hacer en una hora, no se puede pasar ni un minuto, ni se puede hacer antes de ese minuto. Se tiene que hacer exactamente a la hora que se estableció. ¿Por qué? Porque a esa hora fue que se invocaron a los demonios que debían hacer presencia en ese lugar. Si los demonios llegan y el ambiente no está preparado para ellos, se van. Y el problema va a ser grande para ese sacerdote que empezó a preparar esa misa negra. Yo no había llegado. Eran las 12:30 y voy llegando yo cuando el sacerdote dice: ya los demonios no pueden hacer presencia. ¿Quién fue? Me dijo esto. ¿Quién fue el que tuvo contacto con Jesús? Porque nos acaban de informar que aquí alguien tuvo contacto con ese llamado Jesús. Yo no tuve de otra que pasar al frente y decirle: fui yo. ¿Sabe? Ese hombre decía: no te me acerques porque hueles. Hay un olor en ti que no es el de este lugar. ¿Sabe? Yo me había acercado a una mujer llena del Espíritu Santo. El perfume de esa mujer se me había pegado a mí. Y cuando llegué a la secta, ese perfume, ese perfume llenaba ese lugar. Ese perfume invadió ese lugar. El Espíritu Santo. Y la gente retrocedía de mí. No se me acercaba. El sacerdote que oficiaba la ceremonia, la misa negra, retrocedía. Y decía: no te acerques. Hueles. Hueles ese perfume. No querían invocar el nombre de Jesús, porque ese perfume da identidad. Automáticamente ellos decían: tú hueles a Jesús. Tú hueles al Espíritu Santo. Ellos saben que donde está Jesús y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Porque donde llega la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Ese día me dijeron: hay que maldecir y matar lo que hay dentro de ti. Hay que dañar ese perfume. Hay que dañar eso que recibiste en tu corazón. Pregunté: ¿qué hay que hacer? Me dijeron: tienes que hacer este sacrificio. Me entregaron un gato negro grande. Yo usaba las uñas demasiado largas, muy largas. Y debía coger ese gato, partirlo por su pecho, vivo. Sacar su corazón mientras estuviese latiendo, comérmelo y beberme parte de su sangre. Según ellos, ese ritual podía hacer de que lo que estuviese en mí moría, o maldecir lo que había entrado a mi corazón. Ese animal trató de salir de mis manos. Yo tengo mis manos bastante heridas. Todavía tengo cicatrices. Pasó eso. Me fui para mi casa muy confundido. Había comenzado algo en mi vida ya a suceder. Recuerdo que una noche, algo que han dejado de hacer los cristianos, los satanistas lo hacen. Y se lo voy a decir de esta manera para que me entienda. Es como un devocional. El satanista invoca a los demonios que le han asignado para sus trabajos como satanista. Ese día yo debía hacer mi devocional, invocar a los demonios que me habían asignado. Y yo recuerdo que me fui para un monte, y cuando empiezo a invocar a aquellos demonios, tuve una visión. Algo me transportó a un lugar y me veo sentado en la mitad de una plaza de toros. Una plaza de toros, yo estaba en la mitad. Y cuando miro las gradas, veo que todas las gradas estaban llenas de gente grande, hombres, vestidos con unas ropas más blancas que el blanco. Era algo transparente, pero blanco que brillaba. Cuando yo vi aquello me asusté y dije: ¿qué es esto? Cuando intento abrir mis ojos, la sorpresa que me llevo es que alrededor mío en ese monte seguía esa gente grande,
transparente, con ropas blancas que brillaban, viéndome inclinados. Como pude, me paré de ese lugar y salí corriendo, gritaba en la calle: me estoy volviendo loco, ayúdenme, me estoy volviendo loco. ¿Sabe una cosa? Terminé en una iglesia, terminé metido en una iglesia y comenzó mi tiempo de liberación. Comenzó mi tiempo de liberación. Algo empezó a hacer Dios en mi vida, que un día cualquiera, un domingo, como cualquier otro domingo, según yo, decidí ir a la iglesia. Llevaba un Dios del África en mi pecho. Mi ropa decía Satanás por todas partes. Así entré por primera vez a una iglesia cristiana. Ya no a destruirla, sino a tener un encuentro con Jesús. Ese día el pastor preguntó y dijo: ¿alguien quiere recibir a Jesús en su corazón esta mañana? Yo recuerdo que habían como 450 personas en ese lugar. Y yo levanté mi mano y caminé hacia el altar. Ese día acepté oficialmente a Jesús en mi corazón. Cuando abro la Biblia por primera vez para leerla de forma distinta, porque nosotros nos adoctrinaban con la Biblia para enseñarnos muchas cosas de los cristianos, pero no entendíamos la Biblia, porque es que esto lo inspira Dios y lo transmite a nuestro corazón el Espíritu Santo. Y los satanistas ni Satanás tienen al Espíritu Santo, por eso no la podían entender. Pero leo la Biblia en Isaías capítulo 22, versículo 22, y dice esta escritura por primera vez cuando la leo de manera diferente. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Jesús había entrado a mi corazón y a nadie lo iba a sacar. Nadie lo iba a sacar. Conocí a Jesús un 20 de mayo del año de 1990 hasta hoy. Sigo siendo un hombre que tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso, que cambió su vida, que transformó su vida. Hoy no me canso de hablar de Él. No me canso de decir que fue lo mejor que me pasó. Ha sido lo mejor que me ha pasado en toda mi vida. Mi mamá murió cuando tenía 10 años y mi papá no supimos de él por muchos años. Pero Él, Dios Todopoderoso, como dice su palabra: aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Y eso hizo el Señor. Este es mi testimonio. Un testimonio real, algo que está sucediendo, algo que es real. Recuerda, estamos en guerra. Dios te bendiga.